Vamos a iniciar ahora el bloque número 4. Si son tan amables, invitamos al escenario al magíster Pablo Selvino, socio en Deloitte, al ingeniero Juan Manuel Rosselló, de Aniceto Gómez Sociedad Anónima, y a Jorge Ceballos, diseñador industrial de Industria 4.0 de INTI. Será el moderador en este cuarto bloque el doctor Víctor Herrero, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Bueno, ya terminando y en la parte final de esta jornada, habiendo aprendido lo que es Industria 4.0, la cuarta revolución industrial, la idea de este bloque es un poco traer profesionales de distintos campos y distintos tipos de actividades. Pablo nos acompaña desde una consultora como Deloitte, una consultora grande, socio del área de estrategia y operaciones de Deloitte. Él tiene un trabajo de relacionamiento con empresas grandes y pequeñas y medianas empresas. Jorge Ceballos es el responsable del área de diseño industrial del INTI, un organismo estatal a quien se le requiere y siempre ha estado disponible con la industria y con la pequeña y mediana industria. Y también con Juan Manuel, que nos va a dar una visión desde ser CEO de una empresa, de una pequeña y mediana empresa que está tratando de implementar lo que es Industria 4.0. Yo creo que esto nos va a enriquecer no tanto para describir lo que es Industria 4.0, sino para ver con qué realidad se encuentra y cómo maneja esa realidad una pequeña y mediana empresa. Entonces, la idea sería arrancar con vos, Pablo, y preguntarte cómo impacta la revolución digital en las organizaciones y particularmente en las pymes. Hemos preparado unas preguntas, pero la idea es que todos colaboremos en esta respuesta. Bien, bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación. Voy a tratar de hablar, creo que a esta altura del partido, después de tanta charla relacionada con esto, tienen mucho en la cabeza ya de todo lo que es la revolución digital, sea la industria de la que fuere. Entonces voy a tratar de hablar básicamente, más que nada, de un concepto y que tiene que ver con que yo creo que la revolución digital no es algo que se viene, sino que es un lugar en donde estamos viviendo. La revolución digital no es algo palpable, es algo que lo estamos atravesando. Esto es como la revolución industrial seguramente de aquella época en donde uno decía, ¿qué es lo que estamos atravesando? Bueno, actualmente estamos en esta revolución digital. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para competir? Y es la pregunta que yo les haría a ustedes. ¿Cómo competimos en este mundo en lo cual lo digital parecería ser que es lo que mueve a las organizaciones? Yo voy a tratar de hablar desde la experiencia de algunos clientes con los cuales estuvimos trabajando en toda esta materia. Y la realidad es que la pregunta a la cual siempre se llega es esta que recién decía del cómo competir. Y hay un par de, por llamarlo de alguna forma, de condimentos que hacen a la respuesta a esta pregunta, que tiene que ver con la velocidad y el cambio. Nosotros vemos que lo que está pasando en el mundo es que las cosas se están dando y están sucediendo tan rápidamente con esto de la revolución y de la transformación digital que muchas veces las organizaciones no llegan a adaptarse a lo que necesitan para subirse a ese nuevo mundo que se está transitando. En ese cambio lo que vemos es que en general los que tienen las organizaciones están aferrados a lo que generalmente, o lo que los hizo exitosos, que en muchos casos puede ser alguna máquina productiva, que en algunos casos puede ser una marca, puede ser una fuerza de ventas. Y acá la pregunta que les decía del cómo competimos es porque justamente lo digital no solamente es tecnología. Yo creo que la tecnología, así como el tema de los datos, son cosas que están hoy en día al alcance de la mano. No me parece que sean cosas que sean algo difícil de acceder. Es simplemente cómo la usamos, cómo sacamos provecho de eso, en función de cuál es esa estrategia de competitividad que comentaba antes para definir. Yo creo que ahí, por poner un ejemplo, el año pasado estaba hablando en Chile, una organización muy grande de Chile, que tiene presencia acá en Argentina. Digamos, hay muchas empresas grandes en Chile y algunas de ellas tienen acá participación en Argentina, con lo cual con los dedos de la mano uno puede pensar en cuáles son. Y me acuerdo que en una reunión me decían, nosotros queremos en 3 meses pasar a ser una organización digital. Y para eso queremos desarrollar alguna de las capacidades.
que necesitamos para hacer una organización digital. Y en esto es en lo que me quiero enfocar en la charla, que las capacidades para transformarse en algo digital están básicamente basadas en ser una organización ágil. No sé si escucharon o no hablar de todos los conceptos ágiles dentro del mercado, pero básicamente esto es un cambio cultural que es del cual ya todos les vienen hablando durante toda esta jornada, y lo que me parece que es lo que hay que empezar a trabajar para poder prepararse para competir en esta revolución digital, para poder definir cuál es la estrategia competitiva que cada uno tenga. Qué sé yo, uno puede pensar en una transformación o una revolución digital teniendo como factor de competencia lo que puede llegar a ser la producción o la comercialización o la logística o lo que sea, pero el concepto fundamental es la agilidad con la cual como organizaciones tenemos que cambiar para adaptarnos a lo que está pasando en el mundo. Generalmente lo que suele suceder es que nosotros nos miramos el ombligo y pensamos que tenemos que salir a ofrecer el fora negro para todo el mundo, cuando claramente lo que tenemos que empezar a hacer es escuchar más a nuestros clientes y tener esa agilidad para poder cambiar nuestro esquema, nuestro factor competitivo para poder subirnos a ese mundo de revolución digital que comentaba. Claramente, la tecnología, los datos, todo lo que veíamos antes como lo que yo llamo facilitadores para poder subirse a este mundo, deberían de ser temas que aceleren, que deberían de ser temas que uno se apalanque, pero acá lo clave es que ustedes como organización, como empresarios o el rol que ocupen, tengan claro cómo es que vamos a competir en este mundo digital. Y me parece que hay que desmitificar un poco de esto es un mundo gigante, que de hecho lo es. La clave está en dónde nosotros hacemos foco. Y por eso es que decía, para mí la capacidad más importante que hay que desarrollar no es la tecnología, sino es un concepto que es que tenemos que tener organizaciones ágiles para poder subirse a este mundo y al que va a venir, que seguramente no cambie dentro de 50 años, probablemente cambie dentro de 2 meses o dentro de 10. La verdad que uno no lo sabe, pero sí tener esa agilidad para empezar a adaptarse rápidamente. Bueno, perfecto. Entiendo que tu punto de vista es que es más importante las personas que la tecnología, ¿no? Y eso es clave. Pero de todos modos, como la tecnología es realmente importante, no sé si alguno quiere aportar algo, pero yo le querría preguntar a Jorge, ya que estás en el INTI y demás, ¿qué tecnología es la más importante y decisoria en el momento de implementar Industria 4.0 en una pyme, en una empresa? Bueno, gracias por la invitación. No sé si se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, bien, perfecto, gracias. Gracias por la invitación. Es difícil responder en realidad cualquier cosa porque ya de todo se habló durante toda la mañana, ¿no? Realmente excelentes exposiciones las anteriores. Volviendo al tema de tecnología, nosotros pensamos que, coincido plenamente con lo que decía Pablo, la tecnología en sí no es lo más importante de esta revolución. Esta revolución es un cambio de paradigma tan grande que lo que requiere es un cambio de mentalidad. Las tecnologías en realidad son lo que nosotros llamamos habilitadores digitales o habilitadores tecnológicos, que obviamente los necesitamos, digamos, para todo este cambio, pero el cambio más importante pasa por adentro, digamos, pasa por reinterpretarnos, que es terriblemente difícil, digamos, y coincide un poco con que lo importante en realidad es la persona en sí, no tanto la tecnología, los fierros, llamémosle. Es muy difícil para gente como nosotros, que fuimos educados con una concepción anterior, digamos, imaginarnos lo que viene, donde incluso hasta los chicos, por ahí que ustedes lo ven, yo lo veo con mis hijas. Por ejemplo, tuve que hacer un viaje de donde vivo, digamos, San Isidro, a Luján, con 6 de amiguitas de mi hija. Iban tocando el ukelele y cantando las canciones de su grupo favorito. Y realmente yo al principio iba escuchando la radio tratando de aislarme de todo el griterío adolescente posterior, y en un momento veo que realmente lo que están cantando y la interpretación tocando el ukelele era espectacular, era mejor que lo que estaban pasando por la radio. Entonces apago la radio y me pongo a escucharla. Y digo, ¿dónde aprendieron? ¿Dónde aprendiste? Le digo a la que tocaba el ukelele a tocar el ukelele. Me dice, no, por YouTube, tutoriales de YouTube. Entonces, digamos, la educación informal, en este caso, reemplaza la educación formal. Y el resultado no es malo, digamos.
en ese caso particular era bueno, pero hay otros resultados que no son malos. Entonces, tenemos que empezar a replantearnos un montón de cosas. Hoy escuchaba hablar de lo difícil que es encontrar recursos humanos, digamos, para nuestras empresas. Bueno, si no los encontramos, los tenemos que formar. O sea, cuando Isaac Newton desarrolla el cálculo diferencial, lo desarrolla porque no encuentra en las matemáticas del momento lo necesario para los cálculos que él tenía que hacer en sus cálculos astronómicos. Entonces, es nuestra responsabilidad, de alguna manera, de tratar de adaptarnos a esto. Es una época en la cual tenemos que estar más que nunca mirando 360 grados con la agilidad que mismo decía Pablo, y constantemente, digamos. Bueno, no sé si conocen, una vez en Italia me contaban una fábula de un león y una gacela. Decía, una mañana en África un león se levanta, sabe que tiene que correr lo más rápido posible para adquirir su alimento, digamos, cazar su alimento y sobrevivir. Una mañana en África una gacela se levanta y sabe que tiene que correr lo más rápido posible para no ser comida, digamos, por el león y sobrevivir. A la mañana en África, seas león o gacela, tenés que levantarte y salir corriendo lo más rápido posible, digamos. Bueno, ese tipo de mensajes hoy más que nunca son válidos, son muy anteriores a esta época, pero realmente son mucho más válidos hoy en día. Nos tenemos que valer no solo de lo que conocemos, sino de lo que no conocemos y tratar de aprenderlo lo más rápido posible, digamos, por ese lado. Respecto de las tecnologías, bueno, ustedes van a ver todos los habilitadores tecnológicos. Los más importantes, obviamente, son las plataformas, Internet. Sin Internet no podemos hacer nada prácticamente de estas cosas. La impresión 3D es uno de los que más se ve con potencial. Lo vemos como una tecnología disruptiva, fantástico. Tiene más de 30 años. O sea, todas las tecnologías que se están basando, en las cuales nos basamos, son tecnologías que ya existían. Lo interesante de esto es la conjunción, la interrelación, la interconexión entre cosas, entre gente, pero más que nada es esta colaboratividad que venimos diciendo durante toda la mañana. No sé si más o menos sí, le dejo lugar a... No, perfecto. Yo entiendo que la disponibilidad tecnológica actual y la capacidad de cálculo han hecho útiles muchos modelos matemáticos y inteligencia artificial. Es conocida hace tiempo, programación lineal es conocida hace tiempo y no dejaban de ser curiosidades matemáticas. Ahora la conectividad y la capacidad de cálculo han hecho útil muchos conocimientos anteriores. Me gustaría, Juan Manuel, que sos el CEO de una empresa que produce bienes de manufactura, metalmecánica, que produce resortes para la industria automotriz, resortes para suspensión. Digamos, en ese camino que vos te encontraste en tu empresa y dirigiendo tu empresa, ¿cómo empezaste a recorrer el camino hacia la industria 4.0? Bueno, antes que nada, ¿se escucha? Sí. Antes que nada, bueno, agradecerles por la invitación. Y continuando con la fábula que recién contabas, empieza siendo la gacela, ¿no? Un día, en el año 2008-2009, nosotros estábamos exportando desde los años 80, ¿no? La empresa exporta, y en ese momento estábamos exportando el 50% de nuestra producción. Con la crisis internacional, principalmente en Europa y Estados Unidos, en menos de 10 meses pasamos a... la exportación se redujo un 80%, y sufrimos un golpe muy severo. Cuando después de 2-3 años nuestros clientes, algunos los que todavía seguían vivos, vuelven a querer comprar nuestro producto, estábamos totalmente fuera de precio, un poco por la coyuntura interna del país, que hubo, por la inflación en dólares que habíamos tenido, por el aumento, digamos, de las materias primas y demás, y otro poco porque se había despertado el león, que era China. Hasta el año 2006-2007 no teníamos nosotros, en nuestro rubro en particular, mayores presiones por ningún, digamos, fabricante chino. Y ya a partir del 2010-2011 el león se había levantado y había empezado a comer, ¿no? Y ahí fue que, bueno, el primer punto que nos encontramos fue ¿cómo hacemos para competir? Estamos en un país que no está tan acostumbrado a competir y estamos más acostumbrados a cerrar la economía, a buscar subsidios, ¿no? Como ideología por ahí que estamos acostumbrados en ese contexto. Y cuando salimos al exterior, las realidades son totalmente distintas. Lo primero que hicimos fue
vamos a ver a China qué es lo que pasa, qué es lo que se hace en China. Y por supuesto nos encontramos con un mundo totalmente distinto, más allá de los subsidios, más allá de los planes de incentivos que tiene en China, sino que el tiempo que fue pasando en la Argentina y con economías cerradas, con economías, digamos, no tan competitivas, nos hizo estar quedándonos atrás en un montón de cuestiones de desarrollo de tecnología. Nosotros estamos en San Martín. En ese momento mi celular tenía mejor velocidad de internet que la que podía conseguir por cable. Digamos, un nivel de infraestructura muy, muy pobre teníamos en ese momento y quisimos empezar a, por lo menos, decir, ok, el día que tengamos una competencia china que nos toque la puerta acá en Argentina, estar preparados para poder defendernos. Y ahí empezó, creo que lo más fácil que tuvimos para hacer fue comprar la tecnología y conseguir financiación. Hoy es muy simple encontrar una máquina o encontrar un sensor o cualquier tipo de tecnología. El problema empezó cuando empezamos a ponerla en funcionamiento y, como contaban a la mañana, contaba el tema de la capacitación del personal, ¿no? que la mitad de los empleados no tienen el secundario completo. Y hubo un trabajo muy fuerte en el cambio de cultura, en el cambio de cultura clásica de siempre lo hicimos así, ¿por qué cambiarlo? En el miedo a usar una computadora o el miedo a estar siendo controlado, ¿no? Nosotros, por medio del INTI, por un grupo de consultores del INTI, incorporamos un montón de sensores en todas las máquinas de la empresa, en el que son distintos sensores, ya sean contadores o demás, que nos van reportando en tiempo real qué es lo que está pasando en la empresa, que lo podemos consultar desde el celular, desde cualquier computadora, de cualquier lado. Y lo primero fue el choque de nos están controlando y el reclamo sindical de por qué estamos recibiendo. Si siempre lo hicimos bien, ¿por qué nos hacen esto ahora a nosotros? Y hubo un trabajo muy, muy fuerte y de mucho tiempo en que el empleado entienda que ese control o ese monitor que hay en el piso de planta, donde está el color verde, amarillo y rojo mostrando su trabajo en definitiva, cómo él puede impactar en ese color, cómo él puede hacer funcionar mejor la máquina y que no siempre el problema es que él está operando mal. La mayoría de las veces el problema era en que no había una organización de fondo, de que no estaba en tiempo y forma el setup o la herramienta y demás. Que el cambio más grande que tuvimos internamente en la empresa va por el lado justamente cultural y de entender que lo más importante primero es tener la información, es tener los datos de lo que está pasando para después poder generar conocimiento de esos datos. Y la mayoría de las empresas muchas veces usamos la información o los datos como control y no como herramienta que nos pueda permitir aprender o mejorar nuestro propio producto. Recién Pablo hablaba de la velocidad del cambio. Nosotros estamos en la industria automotriz, en el que hace 30 años, en los años 90, había 50 modelos distintos de autos. En los primeros años de los 2000 había 100 modelos distintos de autos. Este año empezamos con 5 empresas chinas fabricantes de autos y lo vamos a estar terminando con cerca de 20 fábricas chinas vendiendo productos en la Argentina. El cambio y la cantidad de modelos y la agilidad que tenemos que tener para el desarrollo de nuevos productos, para el cambio rápido de herramientales, porque lo que antes fabricábamos 2 productos por día, hoy estamos fabricando 30, 40 productos por día. Entonces, la agilidad que tenemos que tener para poder responderle al mercado con las necesidades nuevas está 100% de la mano de ser ágiles, como decía Pablo, y de poder analizar y poder, primero, capturar la información y luego poder analizarla. Creo que recién Tomás, el moderador anterior, hablaba de que hay un montón de herramientas y un montón de cosas que se pueden hacer que no serán de alto impacto, pero que en las organizaciones pueden ser cambiadoras. Nosotros el trabajo que hicimos con el INTI, en el que pusimos sensores en toda la planta, se incorporó un montón de información online en tiempo real de lo que está pasando, tuvo un costo de menos de $3.000. Algo realmente muy barato y muy económico, que lo tenemos nosotros y la misma tecnología la implementó Toyota en su planta de producción, con los mismos consultores del INTI. Hay un montón de cosas y un montón de organismos en los que podemos acercarnos para poder tener este tipo de
de cuestiones, ¿no? Que no todo es pensar en robots, pensar en inteligencia artificial y demás. Hay un montón de cositas que nos pueden acercar para que el león no nos coma. Sí, perfecto. Está claro que vamos viendo que es un tema cultural más que tecnológico. Además de ser un tema cultural, la tecnología está muy disponible. El tema está en que tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo estratégico, cuál es el espacio donde vamos a competir, nuestro nicho de mercado, y eso nos va a poder guiar a la mejor inversión. No sobreinvertirnos, no gastar plata de más, pero la plata que se gasta que realmente nos haga competitivo. Y Pablo, ¿cómo está reaccionando el mercado y quién está ganando el partido hoy en día? Un poco, si de tu visión como consultor, que podés ver un poco más el panorama completo y los distintos casos y no tanto focalizado en mi propia realidad, ¿no? Diría que hay distintas realidades. Por un lado están los emprendedores que están como desafiando todo este modelo y aprovechando todo este modelo. Y ellos tienen una ventaja muy grande respecto del resto de las organizaciones, que es que no tienen nada que perder en general. La disyuntiva que muchas veces se encuentra en alguna organización ya mediana o grande es que si invierto en algo y con esto me va mal, con la realidad que existe hoy, ¿cómo lo hago? Entonces, los pequeños están creciendo muy fuerte en ese sentido y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Primero con el ADN de la gente que lo está preparando y segundo con que el riesgo es muy bajo. Las organizaciones grandes, en el otro extremo, se encuentran con que si no empiezan a trabajar en este sentido, hay un momento en donde van a empezar a quedarse afuera del mercado. Y ahí la problemática que las organizaciones grandes tienen es justamente esto que hablaba antes de agilidad. Hablando el otro día en una organización grande en Córdoba, en una empresa muy grande en Córdoba, que está haciendo un cambio digital bastante grande, bastante interesante, lo que decían es, nosotros lo digital es una herramienta, lo que queremos es cambiar la forma en la cual como organización estamos trabajando. Estamos entendiendo que el negocio que tenemos no es el que vamos a tener dentro de un tiempo. Estamos entendiendo que están apareciendo nuevos competidores que nos están poniendo en jaque. Y estamos entendiendo de que nosotros como organización no sabemos hacer otra cosa distinta a lo que hacemos. Y ahí es donde ellos están trabajando mucho el concepto que comentaba antes al principio de la charla de la agilidad y de la velocidad de cambio y demás. En el medio están las pymes. Quienes yo creo que, y no porque ustedes estén acá, que tienen claramente un problema muy grande, como seguramente se les venga a la cabeza decir, yo tengo el día a día, tengo que lo urgente me tapa lo importante, tengo el tema del costo financiero, tengo el tema del empleo, tengo el tema de la cadena de pagos. Pero hay una realidad. A futuro, la pyme lo que tiene es la espalda más grande que alguien que arranca de cero y el riesgo más bajo que una grande, con la flexibilidad de la pyme de poder adaptarse. Esto que recién comentaba de que arrancó fabricando 2 resortes y hoy fabrican 30, de que a principio de año había X cantidad de empresas chinas, ahora hay otras tantas. Digo, quien gane en velocidad es quien tiene realmente mucho por llevarse de todo esto. Claramente hay un proceso que también se está dando, que es a los que están en los extremos, el extremo chico desarrolla, crece, se transforma en un unicornio, las empresas estas que facturan miles de millones muy rápidamente. Del ciclo de nacimiento hasta que mueren suele ser muy rápido, esto es lo que hablaba hoy de la velocidad de cambio. Y ahí se da otro ciclo en contraposición con las grandes, no estoy hablando de las pymes, que es, en ese caso lo que está apareciendo es mucha absorción, mucha compañía que dice, yo sé hacer esto, necesito apalancarme en alguien a quien pueda comprar, que me dé estas nuevas capacidades. En el medio, justamente están quienes pueden desarrollar esas capacidades, porque claramente tienen más flexibilidad que las grandes, y porque hay algo que tiene que ver mucho con lo digital, que es, en el mundo digital de lo que se habla, no es ni más ni menos que escuchar mucho al cliente. Habrán escuchado probablemente lo de user experience y todo este tipo de cosas, y la realidad no es ni más ni menos que fabricar, producir, entregar, agregar valor en función de lo que el cliente pide. Y nosotros como clientes, ustedes que están ahí piden todos los días algo distinto. Y es en donde de vuelta la flexibilidad y la agilidad es un factor muy crítico de éxito. Entonces, ¿quiénes están ganando? Quienes se muevan más rápido.
Perfecto. Clarísimo. Bueno, ya estamos promediando. No sé si quieren agregar algún comentario, alguna pregunta, porque lo que yo sí querría rescatar es que Industria 4.0, la tecnología es importante. Cada vez va a estar más relacionada con nuestra vida. Pero un poco recordando el primer video que presentaron antes del inicio, donde incluso hablaba que vamos a crear hombres. La máquina nunca va a reemplazar al ser humano. Y es el ser humano, en definitiva, lo que va a ser útil a la máquina y útil a la tecnología. Y ustedes, que son los que están en contacto con la realidad y son los que están en contacto, han destacado que lo que importa es la actitud, que lo que importa es saber cambiar, lo que importa es saber cómo voy a definir mi estrategia y entender qué es lo que el cliente quiere. Yo les agradezco mucho la participación y espero que realmente les haya sido agradable estar acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias.